Hola, ¿cómo les va, amigos? Miren lo que es esto, un mandala pero en bolso. Una bolsa de esas que vamos a darle una utilidad hasta gastar los colores, como digo yo. Así es como le voy a dar la utilidad a esta bolsa. Miren lo que es. Ideal para ir a comprar nuestras lanas. Aprovechemos de hacer nuestras propias bolsas y utilizar mucho menos el nylon, las bolsitas de nylon. Aquí directamente vamos a la lanera y miren lo que les cuento. Empiezo a sacar mis madejas, empiezo a sacar mis lanas y ir a comprar con una bolsa que mejor que hecha por nosotros, o comprarle a alguna amiga, amigo que teje y se dedica al crochet y vende sus artesanías como vendemos muchos de nosotros. Aprovechemos esto, tejamos bonito, hagamos estas cosas con tanta vida, con tanto color. Miren qué maravilla lo que es este mandala, que de aquí esta idea sale y surge para un montón de otros proyectos. Inició como un reciclado de bolsas, que ya lo van a ver en el tutorial, pero la verdad es una cartera fantástica y, como siempre digo, guardamos de todo aquí adentro, lucimos un trabajo bellísimo y qué mejor que hecho por nosotros. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, para hacer este divino, hermoso bolso, partimos de la base de estas bolsas de súper, que por lo general vamos apurados sin ninguna bolsita o sin nuestro changuito como se usaba antes y muchos todavía lo usan. Y terminamos comprando estas bolsas o nos entregan con mercadería esta bolsa. Y la idea es reciclar, como siempre comentamos aquí desde el canal, que en la medida que podamos reciclar, bueno, ahí vamos, ahí estoy siempre haciendo algún trabajito. ¿Qué hice yo con estas bolsitas? Primero, voy a reforzar aquí la manija con una costura, más allá de que tienen como una especie de sello en caliente y quedan selladitas, puede ser a máquina o a mano, lo vamos a reforzar. Aquí abajo, y en mi caso, yo voy a reforzar aquí abajo con una costura. No voy a dejar que se abra la base, para hacer la bolsa lo más simple posible dentro de el trabajo que vamos a hacer con el tejido, obviamente. No tenemos estas bolsas, podemos utilizar un jean y lo reciclamos, una tela de algodón que tengan en casa, alguna loneta, alguna tela que ustedes no la estén utilizando. También se pueden hacer con dos rectángulos y las manijitas se hacen una regia bolsa y obviamente con el crochet queda muchísimo más linda y le vamos a dar mucha utilidad seguramente. Bueno, ya mostré esto que es divino y prácticamente en todas las casas hay una o dos de estas dando vueltas siempre. Hoy le vamos a dar utilidad mucho más linda con crochet. Voy a sacar esto y ya les muestro cómo comenzamos la estrella central, ¿sí? Por otro lado, tenemos estas maravillas. Miren qué bonitas que son estas flores. Es una adaptación de una flor muy vista. Yo por lo general entro a Pinterest como muchos de ustedes y siempre pispeando alguna idea y son todas bellas, pero bueno, obviamente tratando de dar un toquecito propio. Y bueno, mi flor la hice con un centro diferente, tomo los pétalos de otra manera, pero la idea es hacer esta flor que realmente es divina, que por su nombre, ¿no?, que este bolso se llama así, un bolso mandala, la vamos a utilizar en el centro del bolso como una mandala. Pero si ustedes quieren emplearla en un almohadón, miren lo que es divina. Quieren colgarla como un mandala en un alambre o en un aro de mimbre, un aro de caña, va perfecto. Esto es realmente bellísimo. Quieren emplearla en un buzo, en un pullover, en un saco, divino también. Así que ideas siempre surgen con cada uno de los trabajos que vamos presentando. ¿Y qué les cuento? Esta está hecha en hilo de algodón. Para quien le guste tejer mucho en hilo de algodón, bueno, miren, combinamos colores alegres, bonitos. Aquí en la Argentina ya se nos acerca la primavera, el mes que viene, y nos vamos preparando. Miren qué belleza para una remera. Hacen el centro del frente o de la espalda si quieren, y con esta flor, y luego de ahí nace la remera espectacular, un trabajo maravilloso.
Y por otro lado, de lana acrílica, como siempre tejo, que es mi preferida. A mí me gusta mucho tejer con esta lana, que el bolso lo vamos a hacer con este, como han visto en la presentación, y los colores obviamente también siempre a elección, pero todas las opciones. Hilo de algodón, lana, lo que a ustedes más les guste, elijan el material con que se sientan cómodos para tejer y manos a la obra. Comenzamos con el centro de esta flor. Acá tengo mi material, esta es lana acrílica, como muchas veces han visto que yo trabajo casi en la totalidad de mis trabajos. También uso otros materiales que quizás no los muestro acá en el canal, pero por lo general, como es mi preferida, muestro mis trabajos, parte de mis trabajos con esta lana. Y la aguja que usé en este caso es una de aluminio 3.5 milímetros, ¿sí? 3,5, ahí está. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo la hebra doble, esta lana bien finita que se utiliza mucho para las prendas de bebé o para tejer a máquina. Bueno, esta es la lana que a mí me gusta y voy a comenzar con el centro. Vamos a hacer un anillo mágico, nudo deslizado, ahí, una cadenita. Y dentro del anillo vamos a tejer varetas. Voy a levantar las primeras 3 cadenitas para tener la altura de mi primer vareta. Tomo una lazadita y así voy a comenzar a tejer varetas que en total van a ser 12. Así que me quedo tejiendo. Ahí tengo 3. Tengo mis 12 varetitas y ajusto este anillito. Ajustamos bien cerradito ahí. Luego a esto hay que hacerle un nudito. Y vamos a unir la última vareta con la primera, ahí buscando esta tercera cadenita, ahí está, y hacemos un punto corrido. Bueno, yo voy a ir combinando hileras con colores diferentes, pero como siempre les digo, ustedes quieren usar 2 colores, usar un color, eso es siempre a elección. Bueno, acá voy a hacer un nudito, o sea, una cadenita para formar mi nudo, porque en esta hilera próxima yo voy a cambiar el color. Entonces tenemos las 12 varetas y voy a buscar mi nuevo color para la nueva hilera. Acá tengo mi colorcito, que en este caso es rosado, es un rosa claro, y voy a comenzar haciendo puntos puff. Miren, voy a levantar una cadenita, estiro un poquito, tomo una lazada y dentro de este mismo punto voy a hacer 3 movimientos. Acá tengo 1, tomo lazada, 2, tomo lazada, 3. Ahora, vuelvo a tomar lazada y cierro todas estas juntitas, una cadenita. Tomo lazada y voy al lado, al puntito de al lado. Y repito el mismo movimiento. 1, 2 y 3. Tomo una lazadita y cierro todo junto. Una cadenita de ajuste. ¿Ven cómo nos tiene que ir quedando? Queda muy bonito este punto. Y así voy a ir repitiendo sobre cada una de las varetas de base y vamos llenando todo este tejidito con estos puntos, haciendo toda la hilera con este punto tan bonito. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, una vez que completamos los 12 puntitos puff, vamos a cerrar con un punto deslizado. Una cadenita, porque yo voy a cambiar de color, pero ustedes ya saben, si no van a cambiar de color, bueno, continúan, levantan la hebra y continúan con el mismo color. Acá yo voy a utilizar este verdecito para combinar. Acá tengo este color divino y vamos a hacer así. Entre medio de cada uno de estos puntos, aquí donde hicimos esa cadenita, voy a levantar con una cadenita y una lazada para hacer mi primer media vareta. Ahí. Una cadenita al aire y otra media vareta aquí adentro. Ahí. Una cadenita al aire, salto este punto puff y dentro
de este puente de cadena de la hilera anterior, vuelvo a repetir este movimiento. Una media vareta, una cadena, una media vareta. Ahí. ¿Ven? Ahora, una cadenita para saltar este punto. Al mismo tiempo, estamos dando el aumento que necesitamos para esta vuelta. Y vuelvo a repetir. En la unión, en el arquito ese de cadena, hacemos estas dos con una cadenita de por medio. ¿Ven? Media vareta, cadena, media vareta. Y ahora me tocaría una cadena. Así vamos a ir tejiendo toda la hilera de la misma forma. Acá tejo una cadenita más y cierro la hilera con un punto deslizado para cambiar el color. Una cadenita para hacer el nudito y ajustamos. Miren qué bonito que queda este disco. Hermoso, hermoso. Bueno, voy a buscar mi otro colorcito. Este rosado es un rosa como antiguo. No sé, es un rosa muy, muy bonito porque no es un rosa antiguo. Es como alilado. La verdad que es muy, muy lindo este rosa. Bueno, voy a combinar, que muchas veces me dicen, voy a utilizar los colores. Bueno, perfecto. También leo mucho sus comentarios que me dicen que no consiguen estos colores, pero les puedo asegurar que todas estas lanas en las laneras común de barrio son madejas. Por lo general, a mí me gusta comprarlas de madeja. Primero, que son un poco más económicas. Segundo, que tiene más cantidad, trae unos 150 aproximadamente, 150 gramos. Y como siempre les digo, yo entro a la lanera, voy a los colores. El material ya lo conozco y sé que es tan dúctil, es tan versátil esta lana, porque la llevamos a cualquier proyecto y queda bárbaro, queda muy bien. Si es verano, bueno, es una lana livianita que se puede tejer en una hebra, y en verano también tenemos algunos días fresquetes, así que para un saquito liviano con una hebra va perfecto. Si es invierno, la tejemos doble y complementamos algún tipo de suéter o un chaleco y queda perfecto. La verdad que me encanta a mí tejer con este material, es muy bonito. Obviamente no es natural, que le gustan los hilados naturales, que también son divinos, lo puede hacer tranquilamente todos estos trabajos. Bueno, les comentaba un detalle más sobre los comentarios de ustedes, que siempre me preguntan por los colores y dónde conseguir. Es una lana muy común, es una lana que la conseguimos en todas las laneras. Quizás lo que sucede cuando entramos a una lanera son tantos los colores que puede ser que uno se abruma porque siempre vamos al color preferido y quedamos ahí porque son muchísimos. Por eso es bueno llevar o una listita, porque es la perdición ir a una lanera y queremos comprar todo. Eso es así, es el mal de todo tejedor. Bueno, vamos a seguir con este mandala divino y vamos a hacer así. Vamos a tejer en media vareta y voy a levantar una cadenita, tomo lazada y tejo una media vareta. Una cadenita, tomo lazada y voy a ir al centro de estas dos y tejo una media vareta. Y cada una de estas medias varetas las vamos a separar con una cadenita, así. ¿Ven? Vamos a tejer una en cada huequito que vamos encontrando y siempre las vamos a separar con una cadenita. Esta hilera, miren, bueno, todas las hileras son muy simples, pero esta tiene solo media vareta y cadenita. ¿Ven? En cada huequito hacemos una media vareta y siempre la separamos con una cadenita. Ahí les muestro. ¿Ven cómo tiene que quedar? Ya empieza a abrirse un poquito más este trabajo. Bueno, así vamos a hacer toda la vueltita. Me quedo tejiendo. Miren, acá, estas son todas las hebritas que luego hay que esconder y vamos haciendo nuditos si es necesario y limpiar bien esa pieza. Acá yo no voy a cambiar el color, voy a seguir una hilera más con este color que es divino. Miren qué combinación más romántica. Bella, bella, muy, muy shabby chic. Quedó esos colores muy pasteles, muy lindos.
Vamos a hacer toda una hilera en medias varetas también. Ahí voy a hacer la primera. Y las vamos a pinchar de esta forma. Miren, acá comienzo que se me había trabado. Una media vareta y donde está la cadenita, otra media vareta. Donde está la media vareta, tejemos sobre esa media vareta. O sea que vamos a tejer una en cada punto que encontramos. Están las cadenitas, hacemos la media vareta y están las medias varetas. Y sobre esta hacemos una media vareta. ¿Ven? Así. Y así nos vamos a ir dando toda la vueltita. Acá tengo otro color, ya cerré esta hilera. Oh, esto es precioso, ¿eh? Muy, muy lindo. ¿Cuántas ideas se les ocurrirían con este circulito solo? Miren qué bonito que es. Bueno, ahora tengo acá un celestito y esta media vareta, vamos a tejer también en media vareta, la vamos a hacer en relieve. Entonces, vengo por detrás, ¿ven? Pincho ahí el punto por detrás, abrazo la media vareta de abajo, traigo mi hebra, levanto una cadenita y tejo aquí mismo mi media vareta. Ustedes, si están acostumbrados a hacer con 2 cadenitas, la primer media vareta va también, no hay ningún problema. Mi manía es así, hago una cadenita, tomo lazada y recién ahí tejo mi primer media vareta. Cada uno tiene que tejer como mejor se siente. Tejo la segunda, ahí, y así una al lado de la otra hasta tener 4 medias varetas tejidas. Aquí tengo la cuarta, miren, ahí. Acá me voy a detener porque voy a levantar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo hasta la última media vareta, paso mi aguja por aquí y cierro con un punto deslizado, ahí. Entonces yo acá estoy haciendo mi arito para la próxima hilera, porque aquí vamos a cargar los pétalos. Entonces, otra vez, vuelvo a la hilera de las medias varetas, continúo bien pegadito, una pegadita al lado de la otra, solo que cada 4 vamos a hacer este arquito. Aquí tengo una, la segunda, tercera y cuarta. Acá me detengo. Vuelvo a repetir ese arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo y cierro con un punto deslizado pinchando la media vareta última. Ahí. Yo cruzo todo esto aquí. Ahí. Tomo una lazadita y cierro todo junto. Tomo lazada y continúo con las medias varetas. Ahí les muestro, miren. Hago estas 4 próximas y ya les muestro cómo va quedando y cómo les tiene que quedar. Estiro. ¿Ven? Ahí. Estos arquitos tenemos que ir haciendo de cadenita para preparar para la próxima hilera. Así vamos a ir repitiendo toda la hilera, ¿sí? Me voy a quedar tejiendo. Esto es muy simple. Recuerden, siempre vamos repitiendo el mismo movimiento en toda la hilera, ¿sí? Me quedo tejiendo. Una vez que tenemos todos los aritos ya listos, empezamos con los pétalos de la primera hilera de esta flor, de esta gran flor. Y vamos a buscar entre medio de estos 2 medias varetas que tenemos aquí y estas 2 medias varetas que tenemos de este otro lado. En el medio pasamos por debajo, ahí, y hacemos un punto bajo. Bueno, yo primero hago la cadenita y luego hago el punto bajo, ahí. Ajusto. Voy a tomar lazada y vamos a pinchar varetas dentro del arito, aquí. ¿Ven? Hicimos ese arito con 5 cadenas y vamos a tejer ahí la primera vareta. En total vamos a hacer 5 de este lado, 5 varetas, ahí, para ir formando el primer pétalo. Tenemos 3,
4 y 5. Ahí. 2 cadenitas al aire y bajamos con 5 varetas. O sea que completamos el otro lateral de este pétalo. Ahí tengo 3, 4 y 5. Buscamos nuevamente el centro de estas 4 medias varetas aquí, entre medio de 2 de cada lado, 2 aquí y 2 aquí. Por debajo paso y engancho ahí con un punto bajo. Entonces así vamos formando el primer pétalo de todos los restantes, que los vamos a tejer de la misma forma. Aquí mismo nace la vareta del otro pétalo, la primera vareta, y así vamos a ir repitiendo 5 varetas, 2 cadenas, 5 varetas y el punto bajo al medio. Así como hicimos este, hacemos el resto. Me voy a quedar tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Así, miren qué bonito que va quedando. Bueno, último pétalo lo vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer puntito este que hemos hecho, un punto bajo. Bueno, ahí. Pinchamos el punto bajo y pasamos ahí, un punto deslizado, cadenita, y yo voy a cambiar de color, pero como les venía diciendo, ustedes eligen. Pueden hacer esta próxima hilera con el mismo color si quisieran. Yo acá tengo otro tono, un lila, muy bonito, y vamos a comenzar a tejer aquí, miren, desde atrás. Dejo una colita y voy a pasar mi aguja por detrás, miren, por detrás del pétalo, pero voy a pinchar dentro donde está aquí el punto bajo, ahí. Desde acá voy a tomar mi primer vareta, ahí. ¿Ven? Tomo ahí la hebra y levanto 3 cadenitas que van a ser la altura de mi primer vareta. Y ahora voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Regreso a la tercera cadena que pertenece a mi vareta y tejo aquí un punto deslizado. O sea que vuelvo a hacer esos arquitos que hicimos para los pétalos de recién. ¿Eh? Un punto deslizado, ahí. Tomo la lazada y voy por el otro lado del punto bajo, ahí. De este otro lado, miren, acá tengo el otro pétalo. Por ahí voy a entrar con mi aguja y pincho en el mismo punto, pero abrazando del otro costado el puntito bajo. Lo voy a hacer, ahí tejo mi segunda vareta. Ahí. Miren cómo nos tiene que quedar. Vareta, el arito de 5 cadenas y la otra vareta. Estiro un poquito y les voy a mostrar cómo queda de adelante. Acá abrazamos de este lado, hicimos esta vareta. Y de este lado queda abrazando, las dos quedan abrazando el puntito bajo. Bueno, ahora voy a saltar al otro centro, aquí donde está este otro pétalo tomado, este otro punto bajo. Y voy a separar con un puente de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y repito este mismo movimiento. Este todavía no me lo llevé para atrás, que es la colita de terminación. Tomo la lazada y repito, vengo por detrás del pétalo y abrazo donde está pinchado el punto bajo, ahí. Y tejo la primer vareta. Ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, bajo a la vareta y tejo un punto deslizado. Un punto corrido, punto raso, bueno, tiene muchos nombres. Tomo la lazada y ahora me voy al otro costadito del punto bajo, de este lado, pero pincho en el mismo espacio, ahí, y tejo la segunda vareta. ¿Ven? Esto es lo que vamos a ir preparando para la próxima hilera de estos pétalos que vamos a hacer. Así voy a recorrer toda esta hilera. Recuerden que separamos con 4 cadenas uno de estos aritos con el otro y repetimos así toda la hilera. Bueno, acá terminé de dar toda la vuelta. En la misma vareta de inicio hago un punto deslizado
una cadenita para hacer nudo, ahí ajusto y ya tenemos lista esta hilera para hacer la segunda capita de pétalos. ¿Ven? La segunda capita de pétalos la vamos a hacer igual a esta. Ahí les muestro. Acá para hacer la capita esta de pétalos vamos a hacer así. Este todavía no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar aquí. Y vamos a trabajar en esta hilera que hicimos con lila, en mi caso. Y voy a comenzar en este arco de cadenas con un punto bajo. Ahí hago mi cadenita y un punto bajo. Y ahora vamos a tejer varetas dentro de este arito, como hicimos con este pétalo, con la diferencia que aquí vamos a tejer 6 varetas de cada lado. En el anterior tejimos 5. Y aquí tejo 1, 2, 4, 5 y 6. 2 cadenitas al aire y voy a traer más hebra. Y bajo con otras 6 varetas. Entonces terminamos de completar lo que sería la segunda capita de pétalos. Aquí tenemos el primero de esta segunda capita. Ahí me faltaría una más. Y lo ajustamos con un punto bajo en medio del arco. Ahí. Y directamente saltamos al arito siguiente y comienza un nuevo pétalo. Miren cómo les tiene que quedar, así. Por eso es lo bonito de ir combinando colores. Nosotros vamos a ir viendo apenas que van apareciendo los colores de fondo a medida que va creciendo la hilera. Van apareciendo de a poquito esos pequeños detalles. Miren, aquí se ve el lila con el violeta. Acá cuando hicimos el relieve se ven unas gotitas celestes de esta hilera que hicimos. Bueno, y así vamos a ir combinando colores y que quede bonito. Me voy a quedar a tejer toda esta vueltita y ya les cuento cómo sería la próxima hilera. Cierro aquí con un punto deslizado. Ahí. Cierro la vueltita. Y voy a buscar mi otro color para comenzar la otra hilera de pétalos. Y esta va a ser así, miren. Vamos a sostener este pétalo en esta próxima hilera y vamos a comenzar de esta forma, miren. Vamos a pinchar aquí dentro del pétalo y el punto bajo donde cerramos estos pétalos de la hilera última que hicimos. ¿Ven? Ahí, en ese puntito bajo voy a pasar mi aguja, o sea que la paso por el centro del pétalo y por el punto bajo de atrás. Tomo una lazadita y levanto 3 cadenas. Ahí. Ahora, estas 3 cadenas van a ser mi primer vareta y vuelvo a repetir este movimiento que hicimos acá. 5 cadenitas al aire, 2, 3, 4, 5 para formar ese arito y que va a ser en el centro del pétalo. Vuelvo a la tercera cadena, que sería mi primer vareta, nuevamente con un punto deslizado. Y ahora tomo la lazada y vuelvo a entrar entre el pétalo y el punto bajo de atrás y aquí tejo mi segunda vareta. ¿Ven? Esto nos tiene que quedar así. Ahí. Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas y repito este mismo movimiento. Pincho aquí, pincho el pétalo y pincho el punto bajo. Ahí. Y tejo la primer vareta. ¿Ven? Levanto nuevamente las 5 cadenitas para formar ese arito. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente un punto deslizado y la otra vareta. Bueno, este es el movimiento que vamos a hacer en esta hilera, todo alrededor. ¡Qué belleza! Miren, miren qué belleza. ¿Cómo no me voy a enamorar del crochet? Todo lo que nos da, cuánta cosa que nos da, cómo nos llena. Divino, divino. Bueno, vamos a repetir esta misma hilera de pétalos. Vamos a sujetar desde aquí con un nuevo color. Y
Repetimos exactamente igual a la hilera esta que hemos terminado de pétalos. Punto bajo, 6 varetas de este lado, 2 cadenas al aire, 6 varetas de este lado y seguimos tejiendo. O sea que hacemos el mismo trabajito. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es lo mismo, solo que con diferente color. Belleza, miren esto, por favor, qué bonito. Bueno, vamos a repetir ahora este movimiento y vamos a hacer lo mismo. Sujetamos aquí el pétalo, el puntito bajo de atrás y levanto la primer vareta con 3 cadenitas. Hacemos el arito 2, 3, 4, 5 y cerramos nuevamente con un punto deslizado. Hago la próxima vareta y esta vez voy a separar con un arco de 5 cadenas. Veníamos separando con un arco de 4 entre cada pétalo. Acá, como este tejido va creciendo, le vamos a agregar una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a sujetar el pétalo, el punto bajo y formamos el arito. 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente un punto deslizado. Una vez más esa vareta y bueno, es simplemente repetir. Me quedo tejiendo. Acá vamos a repetir exactamente lo mismo. Giramos este petalito hacia adelante, comenzamos con un nuevo color, pero repetimos el mismo movimiento. Punto bajo en el arco y los 6 pétalos dentro del arito. Perdón, las 6 varetas dentro del arito. Repetimos igual, como lo hemos venido haciendo en estas últimas hileras. Ahí tengo 4, 5 y 6. Acá tengo mi color, este es un verde petróleo divino, divino, que combina a la perfección. Y es el color que me gustaría como fondo también para que predomine en todo el trabajo. Miren qué belleza. Bueno, repetimos exactamente lo mismo. Bueno, miren qué belleza. Acá esta hilera es así, miren, es diferente ya. Vamos a hacer... Tomamos el pétalo y el punto bajo, ahí. Y sí vamos a hacer un punto bajo. Acá yo ya cambié de color, hago mi cadenita y tejo este punto bajo. Y luego vamos a saltar por detrás de estas varetas, tomando la parte de la cabecita de la vareta en relieve por detrás, miren, ahí. Abrazo con la aguja la primera vareta y tejo un punto bajo. Introduzco la aguja de atrás, abrazo la segunda vareta y tejo un segundo punto bajo, ahí, ¿ven? Y así vamos a ir abrazando todas estas varetitas en relieve. Tomamos ese huequito que tenemos dentro de la vareta, vamos vareta por vareta hasta llegar aquí. Cuando llegamos aquí hacemos una cadenita al aire y retomamos. Ahí. ¿Ven? Miren cómo nos tiene que quedar. Un relieve precioso y vamos tomando con punto bajo. Ahí. Aquí viene la otra. Así vamos a ir haciendo toda esta hilera y miren qué bonito detalle cómo va quedando este trabajo. Esta sería la última. Cuando llego a la última vareta, ahora abrazo el pétalo que está suelto, pasamos por el punto bajo de atrás y tejemos un punto bajo. Este es el trabajo que vamos a hacer toda la hilera. Retomo con estos puntitos bajos en relieve y repito el mismo movimiento.
¿Me quedo tejiendo? Di toda la vuelta, cierro con un punto deslizado aquí. Luego miren esto. Todo esto hay que esconder. Hay un buen trabajo ahí atrás. Miren qué belleza el efecto. Bueno, ahora vamos a repetir esta hilera, pero vamos a repetir con apenas un aumento. Este punto bajo no lo vamos a tejer. Vamos a tejer desde aquí. Entonces comienzo mi primer punto bajo, ahí, ajusto, si quiero me puedo llevar esta hebra con el mismo tejido y tejemos puntos bajos, ahí, uno por punto que nos encontramos, ahí. Cuando llegamos al arquito que hemos hecho con una cadena, vamos a tejer un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Los 3 puntitos dentro del arquito y retomamos estos puntitos bajos que tenemos en relieve que habíamos hecho en la hilera anterior. ¿Ven? Ahí. Ahí. Aquí. Y este otro. Ahora, voy a saltar este punto que les dije no lo vamos a tejer. Salto directamente al otro pétalo. Ahí. ¿Ven? Acá este no lo tejemos. Y tejemos el resto como les explicaba recién. Punto por punto, cuando llegamos a la esquina, tejemos dentro del arquito de cadena un punto bajo, cadena, punto bajo. Simple, simple, simple. Miren qué belleza. Así me quedo tejiendo toda la vueltita. Acá ya tengo el borde terminado y ahora vamos a hacer desde aquí atrás, diría yo, cuando es algo un poco más. Ahora agárrate Catalina. Pues es así. Agárrate Catalina es cuando tenemos que prestar atención. Vamos a entrar, miren. Voy a dar vuelta al pétalo hacia atrás, hacia adelante y voy a tomar el punto nuevo desde aquí, miren. Si ustedes ven, acá tengo el punto bajo, pero está por detrás, por eso no se ve desde aquí adelante. El punto bajo donde sujetábamos este pétalo, en mi caso, el color petróleo. Bueno, está aquí atrás, ¿ven? Nosotros sujetábamos sobre el arco de cadenas que está aquí. Entonces, yo voy a pasar mi aguja acá. Voy a traspasar ese arco de cadena entre medio del punto bajo. Acá va a iniciar mi punto. Miren. Vamos a hacer así. Tomo una lazadita y tejo las 3 cadenas de mi primer vareta. Ahora tejo 1, 2 cadenas más, tomo lazada y vuelvo a pinchar en el mismo sitio, aquí. Y nuevamente hago una vareta. Nos va a quedar esta especie de V, ahí. ¿Qué es lo que va a sujetar luego los pétalos que vienen? Tejo 1, 2, 3, 4 cadenas y vengo al pétalo este último y miren dónde voy a pinchar un punto bajo. Entro mi aguja por detrás de este arquito, este que nos quedó aquí, y abrazo el pétalo que en mi caso es verde petróleo, este, ahí, ¿ven? Ahí. Acá sujeto con un punto bajo. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo lazada para hacer mi vareta, giro estos pétalos hacia adelante para poder ver. Yo tengo que pinchar aquí, en este arquito. ¿Bien? Ahí. Y tejo la vareta. Ahí. Una vareta, 2 cadenas y la segunda vareta en el mismo espacio. ¿Ven? Entonces, sujetamos abajo, sujetamos arriba. Sujetamos más abajo y luego arriba otra vez. 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez aquí. Abrazo este centro del pétalo. ¿Ven? Ahí. Y tejo un punto bajo. Voy a estirar y les voy a mostrar.
Miren cómo se tiene que ver de adelante. Un pequeño detalle en color violeta en mi caso, miren qué bonito. Y por detrás estamos sujetando en los arcos estos celestes y entre medio del punto bajo de cada uno de estos dos pétalos. Desde ahí sujetamos las dos varetas y el arquito de 2 cadenas. Luego saltamos al centro del pétalo y luego bajamos con las varetas. Saltamos al centro del pétalo arriba y volvemos abajo. Y así vamos a ir haciendo toda esta hilera para prepararnos la base para el próximo pétalo que viene, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá terminé ya de dar toda la vueltita y vamos a hacer así. Aquí arriba donde pinchamos para hacer el punto bajo, acá, vamos a pinchar un punto bajo en cada lado. Entonces, comienzo en este costadito, tejo mi primer punto bajo, una cadena y salto al lado, ahí. Ahora, voy a hacer dobles varetas aquí, en estos pétalos. Tomo 2 lazadas, entro dentro de este arco que hemos preparado, esta especie de V, y voy a tejer 4 puntos altos, estos dobles, que para quien no sepa hacerlos igual y los quiere practicar, más allá del que aquí lo ven como lo hago, ven, tomo 2 lazadas, entro, cierro 2 y cierro 2. Pero lo que les quería comentar es, en nuestra sección de técnicas, nosotros tenemos este punto alto doble, el triple, bueno, todos los primeros pasos para hacer estos puntos. Y para quien recién comienza con el tejido, no se quede afuera, está muy bienvenido a nuestra sección y comienzan desde la cadenita, desde cero, a ver y observar cómo se hacen estos puntos divinos y largarnos a tejer, porque aunque seas principiante, vos podés hacer este trabajo que es divino, que parece una locura, pero siguiendo los pasos y conociendo estos puntos básicos, podés llegar a hacer este trabajo divino, No hay que achicarse, hay que hacer cosas. No importa que nunca hayamos tocado una de estas agujas, siempre se puede lograr. Aquí voy a hacer una cadenita al aire, hice 4 varetas dobles y acá repito lo mismo, 4 varetas dobles para bajar este pétalo. Tomo 2 lazadas en mi aguja y en el mismo espacio comienzo a cerrar 2, 2 y 2. Las varetas dobles se cierran en 3 tiempos. 1, 2 y 3. ¿Ven? Volvemos a hacer esas 4 varetas dobles. Ahí tengo 3 y me faltaría una más. 1, 2 y 3. Y directamente pincho en este arco que habíamos hecho, ahí, antes del punto bajo, una cadena y salto al otro lado, al otro arco, ¿ven? Ahí. Miren cómo les tiene que quedar. Qué bonito esta combinación y estos pétalos, ¿no? Y volvemos a repetir exactamente lo mismo, todo alrededor. Tomamos doble lazada, saltamos a este arco que hemos preparado en forma de V y volvemos a hacer esas 4 varetas dobles, la cadenita de separación y las otras 4 varetas dobles para completar este pétalo, ¿sí? Le voy a traer, que está tirando. Siempre mantengan su hebra floja para poder tejer en forma prolija, para que los puntos no se ajusten, y más si están iniciándose en el tejido. Mantengan la hebra floja, las manos flojas, traten de no tensar los dedos, dejen deslizar el hilo, la hebra que tengan suavemente, solo tiene que deslizarse por entre los dedos, no tiene que estar tenso, porque si no el trabajo no sale tan bien. Una vez que tenemos las 4 varetas dobles, volvemos al arco, punto bajo, cadena y me cruzo al arco del otro lado y punto bajo. Bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer.
Miren qué bonito que queda. Y estos detalles que son los que adoro, esas pintitas que se van perdiendo y van formando esta estrella divina, esta mandala, esta flor, que tiene infinidad de proyectos por delante, porque de aquí tienen que nacer muchísimas ideas. Bueno, me voy a quedar a tejer toda esta vueltita y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá ya di toda la vueltita y ahora vamos a comenzar. Si ustedes lo desean y quieren hacerla más grande, bueno, le van agregando esas dos últimas hileras que hicimos. Estos arquitos y pétalos. Si ustedes se animan y se ponen a jugar y hacen un mandala más grande. Acá yo ya voy a comenzar a empezar a dar la formita porque mi bolso no es redondo, es o rectangular o cuadrado, o por lo menos es la idea que yo tengo. Entonces voy a empezar a darle la forma como para ir planteándolo y que nos quede de última en cuadrado. Entonces yo voy a comenzar aquí con un punto bajo. Acá en este arquito que hicimos, comienzo con un punto bajo. Ahí cadenita, punto bajo. Y voy a hacer abanicos. Voy a hacer un abanico aquí, también de varetas dobles, y otro abanico aquí. Solo dos, en estos dos huequitos que nos quedan. Entonces, vamos a hacer así. Miren. Doble lazada. Dentro de este pequeño arquito que hicimos de punto bajo, cadena, punto bajo, bueno, en este arquito de cadena voy a tejer 5 varetas dobles. Aquí tengo una, 2, 3, ahí va la cuarta y la quinta. Separo con una cadenita y vuelvo a hacer 5 varetas dobles en el mismo punto. Entonces estoy completando este abanico o pétalo que venimos haciendo a lo largo de todo el trabajo. Tengo 3, 4 y 5. Ya hacemos con varetas dobles y vamos cambiando. Miren qué bonito. Lo sujeto en esta esquina, justo aquí donde está el piquito del pétalo de abajo o del abanico de abajo. Bueno, y ahora repito, el mismo abanico lo tejo aquí. Así que esto me lo quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Tengo mis dos abanicos y ahora este huequito que tenemos aquí, esta parte de aquí, que lo conforman dos de estos abanicos, los vamos a tejer de esta manera, miren. En relieve por detrás vamos a hacer aquí, en esta primera vareta, un punto bajo. Tomo lazada en la segunda vareta, una media vareta. Tomo lazada y en la tercera tejo una vareta. ¿Ven? Porque estoy nivelando. Ahora tomo doble lazada y en esta última vareta tejo así en relieve, tomando por detrás, solo en la base de la vareta, no por debajo, solo en la base ahí, tejo mi vareta doble. Bueno, ahora tomo doble lazada nuevamente y ahora voy a ir por detrás del punto bajo. Este punto bajo que está aquí, lo abrazo y tejo mi otra vareta doble. Nuevamente doble lazada y vuelvo a abrazar el otro puntito bajo que está aquí. Ahí. Tejo otra vareta doble, nuevamente doble lazada y comienzo con la mitad de este abanico. Tejo la primera, ahí. Vamos a repetir este movimiento que hicimos acá. Ahora me tocaría una vareta, entonces tejo la próxima, que es una vareta. Tomo lazada, tejo la próxima, que es una media vareta. Y este último, que es un punto bajo.
Entonces abrazo, tejo el punto bajo. Miren esto que hemos hecho, qué bonito que queda y cómo nos va alineando el trabajo. Dentro del arquito tejo un punto bajo y en este lugar y en este lugar vuelvo a repetir estos dos abanicos, ¿sí? Así que me quedo tejiendo los abanicos que ya los hemos visto. Recuerden que son 5 y 5. 5 varetas dobles de este lado y 5 varetas dobles del otro lado. Acá me detuve con mis dos abanicos porque en este sector que tenemos aquí, este huequito, tenemos que volver a repetir este movimiento que hicimos de punto bajo, media vareta, vareta y puntos dobles. Bueno, lo tenemos que hacer aquí. Cuando llegamos acá, volvemos a repetir los dos abanicos, estos dos. Y en este sector volvemos a repetir nuestras varetas en relieve. Y así hasta terminar. Nos tocaría dos abanicos, el caladito de varetas en relieve, dos abanicos, la hilera de varetas en relieve y así formando esta flor tan bonita. Así que me quedo tejiendo, quería explicarles nada más esta parte que viene ahora y que quede más clarito, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, miren qué belleza la forma que va tomando. Ahora vamos a completar estas esquinas. Solo las esquinas, ¿ven? Aquí y aquí. Y la vamos a completar con el mismo abanico. Pero miren, empezamos aquí y terminamos acá, nada más. Yo voy a combinar otro color. Si ustedes lo prefieren y quieren continuar el mismo color para formar lo que sería el cuadradito, lo pueden hacer tranquilamente. Vamos a hacer así con un puntito bajo. Ahí lo sujeto bien a mi primer puntito. Y otra vez hacemos el mismo abanico. Lo vamos a pinchar en este puntito bajo. Aquí. Ahí. Y acá hacemos el mismo abanico que hicimos acá, en estas esquinas. Lo hacemos en esta hilera. Solo que esta vez va a ser un solo abanico. Hacemos 5 varetas dobles de un lado, lo separamos con una cadenita, ahí tengo 4, me faltaría uno más, y 5. Lo separo con una cadenita y vuelvo a hacer las 5 varetas dobles. Ahí, todas pinchadas en ese puntito bajo, que parece todo muy pequeño, pero va bien, porque lo que quiero lograr es que no tenga mucho huequito, por eso no le doy tanto aumento ni tantas cadenas al aire. Acá tengo 5, aquí tengo 3, me faltarían 2 más. Entran bien en el punto bajo. A pesar de que no hay cadena, no hay nada. Bueno, una vez que termino, acá tejo un punto bajo, voy a hacer una cadenita y directamente corto la hebra. Miren, y acomodo. Ven como ya vamos formando una esquina. Esto mismo vamos a hacer en cada una de estas esquinitas. Completamos con un abanico solo, del mismo color o de otro color. Y otra cosa que voy a hacer cuando termine con todas mis esquinitas es enhebrar una aguja lanera o con el mismo ganchillo, con la misma aguja de crochet. Vamos escondiendo estas hebras y vamos limpiando la pieza porque si ustedes ven aquí hay muchísimas hebras. Yo no he escondido ninguna hasta ahora, entonces me voy a dedicar con mucha paciencia. Vamos enhebrando una agujita de estas y nos vamos llevando estas hebras hasta enredarlas bien entre el tejido y la cortamos. Entonces vamos limpiando la pieza para luego seguir, que nos falta muy poquito porque ya vamos a empezar a medir la base que tengan ustedes de si van a hacer el bolso con alguna bolsita para reciclar o con un pedacito de tela que tengan, también se pueden hacer la base como para tener en el interior de este bolso que estamos armando. Así que me quedo a tejer las últimas esquinitas y luego a ordenar esas hebras que están, miren lo que es esto, un lío bárbaro, pero bueno, algo divertido para hacer. Me quedo haciendo los abanicos
y luego les muestro. Una vez que rellenamos estas esquinas, miren, ya logramos el cuadrado para ya empezar a medir en el bolso que tengamos o que fabriquemos con un trozo de tela o estas bolsitas que les mostraba de súper que todos tenemos en casa y es la que yo voy a utilizar. Ya tengo unas gastaditas por ahí, así que se van con el crochet. Esta vuelta es muy simple y también es en relieve. Y vamos a hacer así. Podemos empezar en alguno de estos puntitos, aquí pequeñino. Hacemos en relieve, miren, así como veníamos tomando los puntos desde arriba de la cabecita de la vareta, ahí, todo en vareta. Ahí, punto por punto. Y vamos haciendo varetas, ¿ven? Ahí vamos. Entonces dejamos todo un borde, un pequeño relieve bonito. Acá tenemos el nudito del punto bajo donde hicimos el abanico anterior. Pero vamos a ir punto por punto, ¿eh? Así hasta llegar a la esquina. Cuando llegamos a la esquina, este sería el de la esquinita. Vamos a hacer 2 cadenitas al aire, giramos y comenzamos de vuelta. Bueno, el primero tenemos que abrazar sí o sí la vareta porque está en el aire. Pero luego miren dónde entra mi aguja, no aquí abajo, sino en la cabecita de las varetas. Así lo hicimos en todo este trabajo que hemos hecho las partes en relieve. Eso se repite. Bueno, llego hasta aquí, les muestro. Esto es lo que vamos a hacer todo alrededor y ya empezamos a enmarcar el cuadradito y le vamos a ir agregando hileras, depende del tamaño que ustedes tengan para su bolso, ¿sí? Bueno, yo me quedo haciendo este trabajito y ya les cuento cómo sigue la siguiente hilera. Tenemos ya toda la vueltita esta en varetas y en relieve. A partir de ahora mi decisión fue no hacer más en relieve estas hileras que vienen, pero eso es a gusto de cada uno, como siempre digo, y si quieren cambiar el punto, pueden cambiar el punto, no hay ningún problema. Entonces, esta vuelta directamente tomamos los puntos con varetas y mi elección, como les comentaba, es no hacer relieve, directamente tejer vareta sobre vareta. Cuando llego a la esquina, tejo 2 varetas. Ahí, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas dentro del huequito que habíamos hecho en la esquinita, dentro de ese puente de 2 cadenas de la hilera anterior. ¿Ven? Nos van a quedar estos 2 huequitos, nada más, porque esta hilera es repetir exactamente lo mismo. Damos toda la vuelta en varetas, mi elección no hacer relieve, y en las esquinas 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Luego es repetir exactamente lo mismo. Me quedo tejiendo. Bueno, acá miren que quiero mostrarles. Acá yo estoy llegando ya a los bordes, pero este borde del costado es un poco más ancho. Entonces yo voy a hacer 2 hileras de varetas desde aquí hasta aquí en 2 colores distintos. Solamente en este lateral y en este repito exactamente lo mismo. Entonces luego sí voy a terminar de enmarcar lo que me faltaría con un solo color que yo quiero que predomine, para que enmarque todo lo que sería el borde del bolsito. Entonces solo 2 hileritas de este lado que ya les muestro. Voy a buscar mi colorcito que había elegido y ya les muestro cómo hacemos. Miren, vamos a comenzar aquí en la esquina y no voy a hacer esta vuelta, simplemente voy a trabajar aquí adentro en esta esquinita con 2 varetas. Aquí tengo la primera que es en cadenitas y la segunda. Ahí. Luego es ir tomando vareta por vareta, pero con la medida de mi bolsa, yo solamente voy a hacer estas 2 hileras
extras, digamos, antes de empezar a enmarcar todo lo que sería este rectángulo, porque ya se va a formar como un rectángulo, porque lo necesito un poquito más ancho. Estas dos, todo vareta hasta acá, y cuando llego aquí a la esquina también hago 2 varetas y corto, porque la próxima hilera que voy a hacer, que va a ser igual, yo voy a cambiar el color, o sea que voy a hacer una hilera más de cada color. Pero este es el movimiento que tenemos que hacer. 2 varetas, todas las que están aquí, y termino con 2 varetas y corto mi hebra. Tomo otro color y repito lo mismo. De este lado igual. Repetimos los colores. Pero obviamente, como siempre les comento, yo elegí vareta, ustedes pueden elegir cualquier otro punto que quieran, lo pueden hacer en un solo color, eso es siempre a elección. Y buscar la medida de la bolsa, el bolso que ustedes tengan. Yo voy a ir buscando la medida de mi bolsita. Por ahí hay otras que son un poco más anchas, entonces ustedes pueden aprovechar y hacerle más hileras. Eso lo van a tener que ir midiendo, depende con la bolsa que ustedes cuenten. Me quedo a tejer estas 2 hileras de este lado, 2 del otro lado, y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, acá yo ensanché con estas 2 guardas, con estas 2 vueltas, que repetimos exactamente lo mismo. Todo en vareta, solo un lateral, los 2 laterales, digamos. Arriba y abajo no, porque yo necesitaba ensanchar para mi bolsa. Y ahora le voy a dar 2 vueltas de vareta completas, pero les quiero mostrar cómo hacer justo aquí en esta esquinita, obviamente para los principiantes. Yo voy a comenzar aquí en un costadito y es vareta sobre vareta, Levanto mis 3 cadenas y voy tejiendo vareta sobre vareta. Comienzo aquí para poder mostrarles. Cuando llego al arco voy a tejer una vareta. Y acá, donde están estas 2 varetas, bueno, puedo tejer pinchando la vareta, 2 varetas. Puedo tejer una vareta tomándola de aquí y una en el medio, una tomándola de aquí en la unión y una en el medio. O puedo elegir y tejer 2 varetitas dentro de este huequito que nos forma. Y vamos a conseguir el espacio y la cantidad de puntos que vamos a necesitar. Acá voy a repetir lo mismo, ¿ven? Porque está la vareta de costado. Entonces tejo 2. Ahí. Y ahora tengo que tejer justo en la esquina para comenzar a hacer el aumento y poder girar. Entonces voy a pinchar bien sobre el borde de la vareta que está de costado, ¿ven? Ahí, justo en la cabecita. Y acá voy a tejer así, 2 varetas, todas en el mismo punto, No se preocupen que es justo una cabecita de una vareta, pero entra todo. 2 cadenas y nuevamente en el mismo espacio, 2 varetas. Entonces le estoy dando el aumento que necesito para girar. Ahí, ¿ven? Todo en este mismo punto lo hicimos. Y ahora es simplemente ir vareta sobre vareta. Ahí. Cuando llegamos a cada una de las esquinas, que nos quedan 3, vamos a repetir todo este movimiento que hicimos. En el huequito una, dentro de una vareta que está acostada, digamos, hacemos 2, 2 en la próxima, y cuando llegamos a la esquina, que sería aquí, bueno, en este caso tenemos el nudito, hacemos 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y luego las 2 que vienen aquí adentro y aquí. Acá va solo una y luego es ir vareta sobre vareta. Esto es para explicarles por qué. Porque yo voy a tejer esta vuelta y luego tejo una más. O sea que la próxima ya directamente tejemos vareta sobre vareta y en la esquina repetimos este aumento. Como es algo muy simple, yo me voy a quedar tejiendo, pero se los explico para quien se está iniciando y que lo vaya comprendiendo cómo va, que es muy fácil. Pero bueno, cuando llegan a la próxima hilera, ustedes recuerden de hacer este aumento aquí adentro.
2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Y luego retoman vareta sobre vareta, ¿sí? Es muy simple. Pero bueno, ahí va mi explicación, así que yo me quedo tejiendo. Miren esto, por favor, qué belleza. Bueno, hasta acá tengo la medida para mi bolso. Solo le voy a agregar una hilera más y va a ser aquí arriba, antes de las manijas, es el borde superior. Y yo le agrego, miren, levanto aquí en el huequito, levanto mi vareta con 3 cadenitas y voy a hacer así. Voy a hacer, miren, este punto, el punto puff que hicimos en el centro, lo voy a repetir a lo largo de toda esta parte superior. Y vamos a saltar siempre una varetita de por medio, porque como es gordito nos va a ocupar ese espacio. Salto esta vareta y voy a la próxima y hago así. Tomo una lazada, engancho, tomo 2 y la tercera lazada estiro, ¿ven? Ahí. Y cierro una cadenita y ahora voy a saltar. A la próxima la paso, no la voy a tejer. En la que sigue vuelvo a repetir lo mismo. Primera lazada, tomo hebra, segunda, tomo hebra y tercera. Entonces vamos haciendo este puntito puff, ahí, o motita, cadenita y así, miren qué bonito. Es un pequeño detalle como para no terminarlo todo en vareta, pero obviamente, como les vengo repitiendo, es a gusto. Ustedes van a elegir este o cualquier otro punto, simplemente varetas y terminan esta última hilera como para darle un toquecito más, como si le faltara detalle a esta flor. La verdad que está divina, o mandala, divina queda. Miren, bueno, este es el trabajito. Hacemos una cadena de por medio, eso no hay que olvidarlo, pero como el puntito es gordito, entonces nos va a dar justo la medida saltando una vareta de por medio. Son 3 lazaditas, cierro y cadena. Bueno, esto sería lo último y ya me pongo a armar lo que sería la bolsa para luego introducir el reciclado, que puede ser de tela o puede ser estas bolsitas de súper, ¿sí? Me quedo tejiendo la última vuelta. Miren qué divino que queda este pequeño detalle. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? 2. Hacemos 2 o pueden hacer la tapa de un solo lado y del otro lado lo pueden combinar rayadito, lo pueden hacer liso. Eso es la elección. Yo hice 2 tapitas iguales y las vamos a unir como si fuese una bolsa. Entonces acá no corté mi hebra, ven, terminé con mi punto. Entonces voy a empezar a unir todo con punto bajo, es mi elección. Ustedes lo quieren coser con una aguja lanera, lo pueden coser. Quieren hacer un punto de fantasía, lo pueden hacer. Lo que a ustedes más les guste y como se sienten más cómodos. En mi caso voy a hacer todo punto bajo y voy a unir las 2 tapitas con punto bajo y hice 2 iguales, ¿ven? Acá tengo la otra, igualitas. Y simplemente me quedaría unir como si fuese una bolsa. Solamente acá arriba voy a dejar abierto, como cualquier otro bolso. Y acá voy a comenzar con puntos bajos, que me parecía bonito y una manera muy fácil y rápida de unir. Acá en la esquina vamos sumando puntos y luego es tomar uno de cada lado, porque recuerdan que tenemos varetas ahí. ¿Lo quieren hacer con punto deslizado? Puede ser también. Si eligen un punto cangrejo, bueno, eso es a elección. O coser, también lo pueden coser si les gusta y se sienten más cómodos cosiendo. Entonces voy agarrando vareta y vareta, una vareta de cada lado y voy uniendo las 2 tapitas. ¿Ven? Miren cómo va a quedar. Ahí con este bordecito. Así toda la esquina y ya luego enfundamos con la bolsita que tengamos y un pequeño detalle en las manijitas y nada más. Ya después les cuento. Bueno, sí hay un detalle más, pero se los cuento después que tejo esto. Acá estoy enamorada, como siempre digo, siempre disfrutando a full este tejido divino. Bueno, yo ya
enfundé con mi bolsita de los mandados. Aquí, ven, llega bien al borde. Lo único que me quedaría hacer es coser, y yo lo voy a coser a mano. Ustedes pueden elegir si quieren coserlo a máquina, pero bueno, yo simplemente voy a elevar un poquito ahí. El puntito lo voy a dejar por fuera a propósito para que quede bien caladito, y solamente voy a dejar acá abierto en las manijitas un poquito, porque yo le voy a tejer una tirilla para forrarla con un punto bajo, una media vareta, solamente de este lado, como para cubrir las manijitas. Solamente de este lado hago una tirilla de puntitos bajos o de medias varetas, y también las voy a coser o a máquina o a mano. Las voy a introducir aquí adentro y luego sí termino de darle unas puntaditas ahí para terminar de cerrar. Pero es simple, simple, simple coser con... Acá yo tengo un hilo de color natural, que es lo más parecido al color de la bolsa, porque en la lana, si cosemos con este tipo de hilos, no se nota. Entonces, igual de todas maneras, son puntadas muy pequeñitas y obviamente escondidas. ¿Ven? No se nota para nada, y de este lado me queda un color igual al de la bolsa. Bueno, entonces yo me voy a quedar cosiendo y uniendo las tapitas con la bolsa. Miren cómo acá quedó con el punto bajo, divino, divino. Y ya les muestro el último detalle que yo le voy a agregar a la bolsita, pero así como está, ya está perfecto. Me quedo cosiendo. Una vez que lo cosemos, divino, que queda ya cosidito ahí, yo le hice una tirilla, ¿ven? Con 100 puntitos, porque es la manija que yo la alargué un poquito. Cuando cosí abajo, alargué un poquito la manijita para que me sea mucho más cómoda. Y 100 puntitos de cadena para el largo que yo necesitaba, y una vuelta toda entera de media vareta hasta cubrir el ancho de la tirilla, nada más. Del otro lado no tiene nada, simplemente del lado de adelante. Si ustedes lo desean, le pueden hacer también de atrás. ¿Y qué otra cosa les quería comentar? Si ustedes quieren, le agregan unos flequitos con los mismos colores que tienen, o con el color de base que quieran hacer su bolso, le van a agregar unos flequitos cortitos, cortitos, que quedan muy, muy lindo, que ahora voy a pensar si lo hago, y si no, me gusta mucho cómo quedó este bolso. Miren qué divino, cómo cambiamos una bolsa cotidiana, una bolsa que usamos todos los días para hacer los mandados. Y bueno, acá tenemos una preciosa bolsa para lucir nuestro tejido de crochet. Y si quieren un bolso para salir y se lo hacen directamente con alguna tela que a ustedes les guste, o con un jean, como les decía, para reciclar, que quedan fantásticos. Puede ser de un lado jean y del otro lado el tejido. Miren, ideas siempre hay un montón, y las compartimos desde aquí con mucho cariño. Espero que les haya gustado esta bolsa preciosa, esta flor divina, esta mandala, que de aquí obviamente también nacen muchísimas ideas. Ya las he comentado, y obviamente me encantaría, si ustedes quieren, y comentar en qué emplearían esta flor tan bonita, y nos compartimos ideas mutuamente. Miren qué bonito que es, divino, divino el trabajo. Disfrutemos del crochet, como siempre digo, que siempre, siempre nos da un montón, y lucimos un trabajo hecho con nuestras propias manos. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme, y seguro que nos estamos viendo en otro tutorial. Besitos, chao.